Hola, hola, son todos muy bendecidos en Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más compartir la palabra del Señor con todos ustedes a través de estas redes sociales. Estamos en Facebook como también en YouTube y es un honor, una bendición poder ministrar a la iglesia online Ciudad Bendición CR y aún hermanas y hermanos que asisten presencialmente todos los domingos a las 10 de la mañana, pero que también en su momento se unen a este programa que sale los domingos a las 11 de la mañana, pero queda ahí grabado y entonces lo ven también para escuchar la palabra y ser bendecidos y edificados en la fe de Jesucristo. Qué hermoso, estamos muy agradecidos con el Señor. Mi esposa Yenori, la pastora y profeta Yenori y este servidor Marvin Aguilar, recién llegamos de Miami, Estados Unidos, donde estuvimos celebrando el 18 aniversario con nuestros hijos, los apóstoles y pastores Rafael y Lisbeth Méndez. Compartiendo con los hijos de ellos, con su gente linda de la iglesia La Vida Eterna. Tuvimos un tiempo poderoso y nos permitió el Señor estar también en la iglesia Jesucristo es Rey de los pastores Jesús y Teresa, donde estuvimos compartiendo allá también en Hialeah el viernes por la noche. Y sábado y domingo con La Vida Eterna, que fue algo maravilloso. Estamos contentos que el Señor nos permita de nuevo activarnos para visitar y ministrar nuestras iglesias hijas, iglesias amigas también, como es el apóstol Eduardo Peraza y la pastora y profeta Jenny, que están allá en Killeen, Texas, con Casa de Adoración Jesucristo el Libertador, donde estaremos en un fin de semana largo de jueves a domingo a finales del mes de septiembre, ministrando allá en Killeen, Texas, si así Dios lo permite. Y ya en noviembre estaremos en Puerto Rico, Moca, con nuestros hijos David y Ruti, ministrando en la iglesia Ciudad de Alabanza en Moca, Puerto Rico. Así que damos gracias a Dios porque también podemos compartir con nuestra iglesia Ciudad Bendición acá en Costa Rica, y estuvimos este domingo por la mañana temprano y ahora con todos ustedes online, y recordarles que también estamos los martes en vivo y en directo solo por Facebook, en un Face Live en vivo y en directo todos los martes a las 7 de la noche. Así que los espero porque seguimos estudiando el libro de los Salmos. Bueno, el libro que el Señor me permitió escribir, que este viene a ser el primer libro, Las Sagradas Escrituras a la Luz del Día, basado en el Evangelio de Juan. Es un tremendo libro que viene a ser un libro manual porque es de 293 páginas, con muchos textos bíblicos, con tremendos comentarios de todo lo que el Señor me ha dado durante todos estos años, de más de 40 años de ministerio. Y aquí hay un bagaje de conocimiento, de revelación, de iluminación del Espíritu, que estoy seguro que este libro se ha de convertir en un legado para las generaciones que viene Dios levantando, y aún ministros y líderes y pastores de años, que estoy seguro el libro les va a edificar y podrán utilizarlo como un libro manual para discipular. Son 10 capítulos en el que su fundamento es el Evangelio de Juan y sus 3 cartas, y con el respaldo de otras referencias bíblicas, ya sea en los Salmos, en Génesis, en Hechos, en los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Apocalipsis, en fin. Está lleno de textos y de palabra buena que te va a bendecir en gran manera. Tú puedes adquirir este libro en Amazon. Si usted tiene la aplicación, o puede ponerla. Es fácil, es totalmente gratuito, y comprar el libro en Amazon, mandarlo a traer, le llega hasta la puerta de su casa, y entonces ahí en Amazon usted lo puede adquirir. Simplemente lo busca, Las Sagradas Escrituras a la Luz del Día, Evangelio de Juan, y le va a indicar que es el pastor Marvin Aguilar, y puede adquirir su libro. También lo puede adquirir libro electrónico o digital.
Así que, hermanos y hermanas, damos gracias al Señor porque ya estamos sentándonos a la tarea de escribir el segundo libro, que será las Sagradas Escrituras a la luz del día, profeta Isaías. Será basado en el libro del profeta Isaías, que yo les he dicho que para mí es como leer un quinto evangelio. Isaías es tremendo, es como si fuera un libro del nuevo pacto, de las cosas que le fueron dadas, y hay tanta enseñanza para nosotros, ministros del evangelio y la iglesia del Señor. Bueno, yo estaba en breves comentarios del libro para también edificarles y también motivarles a que usted lo adquiera y pueda usarlo como un libro manual con grupos en las casas o discipulados en la iglesia, que le va a ser tremendamente de bendición. El capítulo 1 se titula El proceso divino del verbo, basado en Juan capítulo 1, verso 1, donde dice: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra, el verbo. Y explico ese verso 1 junto con otros textos de las Escrituras y cómo fue el proceso divino que sufrió el verbo, la palabra, que es Cristo, para venir a este mundo, y estando ya en un cuerpo llamado Jesús, cómo tuvo que ser procesado para él encontrar su identidad, poder descubrir quién era él. Y entonces esto es maravilloso, porque incluso en la vida del cristiano necesitamos ser procesados para encontrar también nuestra identidad en el Señor. Porque el cristiano sin identidad fracasa, experimenta derrota, y eso es doloroso. Hay tantos cristianos sin encontrar su identidad en el Señor. Y usted ve gente buscando identidad en actores de cine, en cantantes famosos, en otras personas que tal vez para ellos son exitosos, y tratan de encontrar en esas personas su identidad y los imitan, pero sus corazones siguen vacíos. Nosotros fuimos creados por Dios. Dios es nuestro creador, somos creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, como he dado tantas veces este ejemplo, tú no llevas tu reloj al carnicero ni al carpintero, llevas el reloj descompuesto al relojero. Él conoce cada pieza, por diminuta que sea, puede dispersarlas en la mesa y luego juntar todas esas piezas dentro del reloj y lo pone a funcionar. Así nuestras vidas, cuando son llevadas a Dios, nos rendimos a Él, Él va a restaurar nuestras vidas y nos dará salvación para poder caminar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El segundo capítulo que vimos el domingo pasado se titula Su sangre en una boda, preguntando, ¿su sangre en una boda? Es tremendo porque está basado en el capítulo 2 de Juan, cuando dice del verso 1 al 4, al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Aquí hay tremenda enseñanza, no solo de lo que en sí en el texto habla cuando Jesús dice: aún mi hora no ha llegado, porque en su mente el vino es su sangre que derramaría en la cruz para darnos redención. Pero hay también toda una enseñanza sobre la sangre de Cristo. ¿Qué opera la sangre de Cristo? ¿Cómo opera la sangre de Cristo en nuestras vidas? De tal manera que nos habla de que el Señor nos redime, nos regenera, nos santifica, nos justifica y aún nos glorifica, porque el Padre en Cristo ya nos ve glorificados. Y cuando habla de la santificación, habla de las 3 etapas de la santificación, y explicamos acá en la página 70 cómo nos santificó, nos santifica y nos santificará. Nos santificó ya en nuestro espíritu y lo hizo perfecto, y nos santifica en el presente cada día en nuestra alma, y nos santificará en el futuro, que es en nuestros cuerpos mortales, cuando Él venga y seamos revestidos de nuestra morada celestial que el Señor tiene para nosotros, que es un cuerpo glorioso semejante al cuerpo de su gloria. Este capítulo 2 es poderoso también, y hoy
que quiero compartir un poquito. El capítulo 3 se titula Nacidos por Él. Uno ve en otras literaturas, y muy buena en la enseñanza, sobre el nuevo nacimiento, sobre nacer de agua y del Espíritu. Pero no quizá desde esta perspectiva, que yo quiero someterte en el libro y quiero que lo compres y lo leas y lo estudies y lo vas a usar para discipular a muchos. Porque aquí, desde el título, usted ve que el nuevo nacimiento no es un asunto de fuerza humana, no es un asunto de mi propia voluntad, de mi esfuerzo carnal para lograr nacer de nuevo y entonces al fin decir, tengo salvación, tengo vida eterna, al fin ya podré heredar el reino de los cielos, porque me esforcé, me sacrifiqué, logré nacer de nuevo. No es ese concepto, porque la salvación es obra absoluta de Dios. Siempre salvaguardando, y usted lo va a ver en todo el libro, y al final, en la conclusión, explico que el libro no es para hablar si la salvación se pierde o no se pierde. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la seguridad de la salvación, pero estamos hablando de ser salvados por la gracia, pero esa gracia maravillosa de la cual la palabra nos habla, de que nos dará el poder para una vida de santidad, de obediencia, de integridad, de sometimiento a la voluntad del Padre y a su palabra santa. Entonces no estamos hablando de decir soy salvo por la gracia, salvo siempre salvo y viviendo como me venga en gana o viviendo siempre como venía viviendo. No, hay toda una transformación, hay todo un proceso de transformación en el alma de la persona, de sanación, de liberación. Nos es dado el nuevo hombre o la nueva creación, que aunque la vieja creación, la vieja naturaleza ahí se queda en nuestra carne, pero enseñamos cómo trabajar esa vieja naturaleza sin tener el pensamiento de que la vieja naturaleza hay que cambiarla, porque ni usted la puede cambiar, ni yo, ni Dios. Dios no está interesado en cambiar nuestra vieja naturaleza. Él nos da una nueva naturaleza. Pedro dice en una de sus cartas que Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Y también explica la palabra de Dios en Juan, cuando dice en el capítulo 1, verso 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero el verso 13 dice que esto no es por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Entonces, el hecho de nacer de nuevo, de experimentar salvación, no es que yo anduve buscando y buscando a Dios y que lo busqué aquí, lo busqué allá, hasta que lo encontré. No, Él es quien nos encontró. Y nos encontró en el camino de la vida, así como encontró a Saulo de Tarso, quien perseguía la iglesia y que con ese celo religioso equivocado arrastraba a los cristianos y los llevaba ante los alguaciles y sacerdotes, siendo celoso de la ley de Moisés. Saulo, en el camino a Damasco, persiguiendo cristianos, entonces Cristo lo encuentra y experimenta salvación y lo transforma y lo levanta y lo establece como el gran apóstol Pablo, lo que hoy llamamos el apóstol de la gracia, en esas 13 cartas donde está clara todas las doctrinas de la gracia. Y una de estas es casualmente nacidos de Dios. Somos nacidos por Él, no por nuestro esfuerzo. Vuelvo a repetirte Juan 1:13, no por voluntad de carne, o sea, no es por mi esfuerzo, por mi fuerza carnal, no es por voluntad de varón, o sea, que no es obra de otra persona que vino, me dio 5 o 7 estudios bíblicos y entonces ahora soy salvo, encontré salvación. No fue por la voluntad o la intervención humana. Tampoco es por voluntad de sangre, no es un asunto que se hereda por la sangre del ADN de mi padre, de mis abuelos y tatarabuelos. No es un asunto sanguíneo, no es un asunto biológico, sino que somos nacidos, transformados, hechos hijos de Dios
por voluntad de Dios. O sea que es Dios quien opera. Y Dios nos encuentra en el camino de la vida, cada uno de nosotros. A mí me encontró en el año 1975, siendo un jovencito de 17 años. Entonces, porque está escrito en Efesios 1:4, dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Entonces es Dios quien nos escogió y es Él el que se encarga, estando nosotros muertos en delitos y pecados aquí en esta vida terrestre, Él nos encuentra. Por su Espíritu sopla, nos hace nacer de nuevo, nos trae su mensaje a través de cualquier cristiano, nos da la iluminación, nos da su fe para creer y entonces nos otorga también el arrepentimiento para volvernos a Dios. O sea que la salvación es obra completa de Dios. Y dentro de este gran plan de salvación está lo que se llama la doctrina de la perseverancia de los santos. Porque algunos confunden y dicen, pero está escrito, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tú tienes que perseverar. Pero hay que leer todo el contexto bíblico. Por allá la palabra en Hebreos nos dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran en la fe para la preservación del alma. El apóstol Pablo declara ahí muy claramente que nosotros, si hemos sido salvados por su gracia, no somos de los que retroceden. El salvado por su gracia no retrocede. Puede ser que tenga tropiezos en el camino, puede ser que por allí como que se entibió, hasta se enfrió. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. O sea, cuando Cristo venga para glorificarnos, no lo contristen al Espíritu Santo, o sea, no le provoquen tristeza. ¿Y cómo contristamos al Espíritu? Cuando cometemos faltas, cuando le damos lugar casualmente a ese viejo hombre que está en la carne y cometemos esos pecados de la carne, que en el griego es amartia, que significa errar al blanco. Entonces cada vez que hierro al blanco, estoy contristando al Espíritu. Y cada vez que falle, que todos fallamos de una u otra manera, cada día, cada semana, cada mes, debemos de reconocerlo, pedir perdón al Señor, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para no estar fallando siempre en la misma situación, sino que ir avanzando en nuestra vida cristiana. Pero aún dice, no apaguéis al Espíritu, el cual también habéis recibido. Entonces el Espíritu Santo nunca sale del cristiano, nunca. Él entra para nunca salir y Cristo lo declara en el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo llega, entra y ahí se queda, pero puede estar contristado y hasta apagado. O sea que yo pongo un ejemplo, cuando está allá el cristiano que ha apagado al Espíritu Santo, es como que si el Espíritu se hubiera metido ahí en la punta del dedo gordo del pie derecho. Y ahí está el Espíritu Santo apagado, pero siempre enviando señales, porque por eso Jesús nos dejó la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa, dejó a su padre, abandonó la hacienda, despilfarró la herencia, pero nunca dejó de ser hijo. Era pródigo y estaba mal, pero nunca dejó de ser hijo. Y dice que volvió en sí. ¿Y quién es el que hace volver en sí a los cristianos que se apartan? Al Espíritu Santo. Él es el que nos va a hacer volver en sí. Él es el que va a estar enviando mensajes diciendo, este no es tu lugar, regresa al brazo del Señor, regresa a la casa del Señor, ponte a cuentas con Dios, permite que Dios te levante y te restaure, vamos, regresa, hasta que ese cristiano regresa. Alguien puede preguntarse y decir como siempre, ¿y si mueren sus pecados? Mire, si mueren sus pecados, ningún hijo de Dios, verdadero salvado, morirá en sus pecados. Ninguno. Si alguien muere en sus pecados, lleno de licor y de droga y se muere habiendo matado gente y todo, pues sencillamente nunca nació de nuevo, nunca fue salvo, nunca experimentó el nuevo nacimiento, estuvo en la iglesia, parecía cristiano. Y es por eso que allá en Mateo capítulo 7 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, pero yo les diré, apartaos, no os conozco, hacedores de maldad, al fuego eterno, hacedores de maldad. Y 1 Juan 3:8, que aquí explicamos, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El nacido de Dios, salvado por la gracia de Dios, puede que falle, todos fallamos,
pero no practicamos el pecado como antes, que vivíamos en el pecado y pecábamos 1, 2, 3 tipos de pecados diferentes todos los días y no nos remordía pero ni la conciencia, seguíamos una vida de pecado. Pero ahora en Cristo, cuando fallamos, la conciencia nos reprende y el Espíritu Santo nos redarguye hasta que confesamos para apartarnos de esa situación y así no llegar al punto de contristar, mucho menos apagar al Espíritu de Dios. Pero Él no sale. La gente aplica textos fuera de contexto. Nosotros estamos ahora en el nuevo pacto y hay tanta enseñanza dentro del antiguo pacto, pero por allá David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y hay cristianos diciendo, no me quites el Espíritu Santo. Dios nunca te va a quitar el Espíritu Santo. Y alguien dirá, pero yo me aparté. Bueno, pero eso estás ahora viendo el programa, por eso has estado inquieto, por eso sabes que tienes que regresar a la casa del Señor, que tienes que alinearte con Dios, porque ahí el Espíritu Santo está. Él no te lo quitó. Él va a estar ahí si en verdad eres hijo. Ahora, si estás cómodo en el mundo y te saliste de la iglesia, el Señor te dirá, estuviste en la iglesia y puede ser que usted diga, pero Señor, yo hasta prediqué y una vez sané a un enfermo en tu nombre. Y el Señor va a decir, apártate de mí, no te conozco. Al salvado, Dios lo conoce. Al no salvado, aunque esté dentro de la iglesia, Dios no lo conoce. Y dice, hacedores de maldad al fuego eterno, practicantes del pecado. Pero todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y casualmente Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:3, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted lee ligero, así por encimita, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ves? Yo tengo que nacer de nuevo, yo tengo que esforzarme. No, el que no nace de nuevo es obra de Dios. Pero entonces, ¿qué tengo que yo hacer? Bueno, te va a llegar el Evangelio, el Espíritu Santo te va a iluminar. Tú has comenzado a interesarte en leer la Biblia. He estado diciendo, mi esposa va a la iglesia, quiero acompañarla. Mi hijo va a la iglesia, quiero acompañarlo. Mi papá va a la iglesia, quisiera ir con él. Ese deseo de que ahora quieres ir a la iglesia, ese anhelo que ahora quieres entender y leer las Sagradas Escrituras, que quieres tener una experiencia con el Creador, es porque ya Dios ha estado atrayéndote. Eso yo lo llamo el proceso de atracción. Dios nos va atrayendo a Él y va usando circunstancias y personas. Por eso dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él ha estado llamando a la puerta de tu corazón y Dios te está inquietando. Quizá ya te leíste un libro cristiano. Quizá ya fuiste un día a una campaña o has estado viendo las redes sociales el mensaje del Evangelio y te quedas hasta el final porque Dios te está atrayendo. Y es que Dios te va a dar ese soplo para hacerte nacer de nuevo, en el que vas a rendir tu vida a Cristo. Y hoy puede ser el día. Hoy puede ser la hora de que tú al final conmigo hagas la oración para invitar a Jesucristo a hacer morada en tu corazón. Y te vas a arrepentir de tus pecados. En otras ocasiones no lo has hecho. Hoy lo vas a hacer porque el Señor te otorga el arrepentimiento y te imparte su fe. Porque la palabra dice en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y aclara, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la fe don es un regalo. La fe de Cristo es don, es regalo. Yo le llamo la fe don. O sea, esa fe de Cristo que como un don te va a ser impartida, es un regalo. En este momento tú estás siendo tocado por el Espíritu, te estás interesando por la enseñanza, estás comprendiendo ciertas cosas. Es que Él te está dando su fe para creer. No es que usted dice, me voy a esforzar, voy a tratar de creer, siempre he sido un ateo, siempre he sido un incrédulo, o siempre he sido un rebelde. Bueno, todo eso lo vas a reconocer cuando te arrepientas, pero no es un asunto tuyo, es obra de Dios. Y hoy estás frente ahí, tu pantalla, tu televisor, tu celular, mirando, escuchando, inquietado, porque Dios te está trayendo a Él. Y Él sopla por su Espíritu, te hace nacer de nuevo, te da el conocimiento, la revelación de su Evangelio para que creas. Él te imparte su fe, te imparte arrepentimiento, te vuelves a Dios y experimentas salvación. Y de ahí en adelante
comienza una nueva vida. La palabra dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas van pasando, todas van siendo hechas nuevas. Y esta traducción literal, la que digo al final, todas las cosas viejas van pasando y todas van siendo hechas nuevas, concuerda con otros textos de la palabra que dice que somos transformados de gloria en gloria hasta la venida de Jesucristo, a la imagen de Jesucristo. Es una transformación en un proceso. Cada día Él va transformando, sanando nuestras emociones, renovando nuestra mente, liberando nuestra voluntad. Y por otro lado, dándole muerte a las obras de la carne por el poder del Espíritu. No cambiando el viejo hombre, sino alimentando la nueva creación, el nuevo hombre que Dios te imparte para que tengas una vida cristiana victoriosa. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y hermanos, qué hermoso es poder entender estas verdades dentro del pacto de gracia, las doctrinas de la gracia, que somos nacidos no por nuestro esfuerzo, sino nacidos por Él. Y Él es quien te va a llevar de gloria en gloria, y el que ha de comenzar la buena obra en ti es el que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso en esta hora, tanto a cristianos como a no cristianos, les hago un llamado. A los que ya entregaron su vida, sea hace poco o sea de muchos años, ore conmigo, interésese por el libro, porque te va a ser de gran edificación. No es el hecho de yo vender el libro, es el hecho de dejarte un legado en el que lo vas a usar para enseñar a toda la familia. Reúnanse en familia a estudiar este maravilloso libro de 10 capítulos, basado en el Evangelio de Juan, sus 3 cartas y con otras referencias de la Biblia. Así que, hermanos y hermanas, es necesario afirmarnos en la fe, afirmarnos en el creer, decir: Señor, soy tu hijo, soy tu hija, lléname de tu espíritu, renueva mi mente, y estar conectado con el Señor para que en ese proceso no se quede usted estancado, sino que Dios siga obrando. ¿Y qué pasa con el cristiano que está en el proceso, pero de repente comienza a enfriarse, se va de la iglesia? El padre lo va a disciplinar, porque todo padre que ama a su hijo lo disciplina, y así Dios, Él nos disciplina y con cuerdas de amor nos atrae a Él. La disciplina de Dios duele, pero no es destructiva. Él no te disciplina para destruirte, Él te disciplina para atraerte a Él. Y es necesario mucho más en este tiempo postrero antes de su regreso, nosotros permanecer en Cristo, permanecer en el Evangelio, permanecer en la casa donde fuimos establecidos, la iglesia local, en sujeción a tus pastores, honrando autoridad, comprometidos ahí con el don o dones que Dios te dé, sirviendo al Señor en una vida de cristianismo, de compromiso. Ten cuidado, no te apartes, no te enfríes, no te alejes de la casa del Señor. Si no estás dentro del arca, en medio de este diluvio de juicio que está cayendo sobre el mundo, y que el mundo no va a mejorar, sino que va a empeorar, pero que la iglesia se levanta con poder y es bendecida y prosperada, pero si tú estás fuera del arca, el diluvio te va a caer. Y va a caer la disciplina del Señor sobre ti, porque Él te va a enderezar, te va a traer a Él. No te apartes, no te enfríes. Él te llama a renovar el pacto, el compromiso con el Señor. Pacto es compromiso. Así que en esta hora invito para que recibas a Jesucristo y le digas: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Jesucristo, tú moriste en la cruz por mí, fuiste sepultado y al tercer día resucitaste. Y yo lo creo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Salvador. Entra a mi corazón, que tu Espíritu Santo venga a mí y tú, Señor, me haces nacer de nuevo, me regeneras, me justificas, me santificas. En el poder de tu sangre soy redimido y liberado. Gracias, Señor, por tu gran amor y por esta salvación tan grande. Ahora, Padre, yo te ruego por los que están en el camino para que sean fortalecidos, por los que se han alejado y están fríos, han contristado al Espíritu, quizá algunos hasta lo han apagado, ya no sienten al Señor ni lo perciben. Padre, en el nombre del Señor Jesús,
que regresen a casa. Tócalos, Espíritu Santo, dales convicción de pecado, atráelos a ti porque son tus hijos, son hijos pródigos, se han alejado de ti y de tu casa, han aflojado su vida de compromiso. Tráelos de vuelta a la casa, a la iglesia, a una reconciliación contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego también por los que están enfermos y con dolencias. Venga sanidad divina por la llaga de Cristo. Reciban sanidad y milagros por el poder del Espíritu Santo. Toda ceguera y sordera y mudez la echo fuera. Todo espíritu que esté obstruyendo esas cuerdas vocales, que está encegueciendo a esa persona, lo echo fuera en el nombre de Jesucristo. Extirpamos el cáncer y todo aquello que esté afectando pulmones, infección. Ahora sea limpia de esos pulmones en el nombre poderoso de Jesucristo. Ministra a tu pueblo, Señor, trae respuesta a las peticiones de tus hijos y de tus hijas en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, te damos gracias y a ti la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Son todos muy bendecidos. Hasta la próxima y nos vemos el martes 7 de la noche en Facebook. Chao, nos vemos.